En esta segunda parte de la sesión vamos a hablar sobre recursos de acceso común y amenazas a la sostenibilidad. ¿Sí? Ya revisamos las externalidades negativas y positivas en el consumo y ahora vamos a revisar cómo funcionan estos recursos de acceso común, cuáles son las intervenciones que hace el gobierno para que esos recursos, digamos que no se agoten, ¿cierto? Para generaciones futuras y cuáles son las amenazas que existen para la sostenibilidad y cómo tratar de detener esas amenazas, hablando específicamente de las negociaciones que se pueden hacer a nivel internacional, en este caso con el protocolo de Kioto, que es un protocolo o un acuerdo internacional que hacen 187 países con el fin de disminuir el efecto de gas invernadero. Una vez revisado esto, entonces continuaremos obviamente con nuestras actividades. En la primera haremos un organizador gráfico y en la segunda aplicaremos el tema visto. ¿Listo? Las invito por favor a que continuemos con nuestra sesión. Ahora hablemos de los recursos de acceso comunes y las amenazas a la sostenibilidad. Entonces, los recursos de acceso común tienen muchos nombres diferentes, ¿sí? Recursos de conjunto, recursos de propiedad común, recursos de acceso común. Y suelen ser recursos naturales, por ejemplo, las zonas de los caladeros de pesca, que eso quiere decir que es las zonas donde la gente pesca, ¿cierto? Donde la gente va y saca sus pececitos. Los bosques, páramos, lagunas, playas, sistemas de riego. Todo esto se supone que son recursos de acceso común o en Colombia se les llaman bienes de uso público. Un problema con los recursos es que es muy difícil o muy costoso excluir a las personas de usarlos. Y el temor que ocurre muchas veces es que la naturaleza del recurso y la incapacidad de cobrar por ellos pueden alentar a un uso de consumo excesivo sobre esos bienes de uso público. Entonces, eventualmente conducirá ¿a qué? Al agotamiento del recurso. Un ejemplo de esto es el Parque Tayrona. Cuando no lo cierran, recordemos, o bueno, no sé si ustedes sepan, no, se los cuento, el Parque Tayrona lo cierran durante unos periodos al año, especialmente entre febrero y mayo o febrero y abril, para descontaminar, ¿no? Toda la zona, que la fauna y la flora pues vuelvan a, como digamos que reconstruirse, que los animales vuelvan a sus zonas, porque tanta gente hace que los caminos, pues los caminos los crea la misma gente, entonces hace que se mueran muchas plantas, que mucha fauna se desplace, entonces como que hay un agotamiento del recurso. Entonces es importante también como buscar las formas en las que este recurso pues no se agote. También otro ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, cuando hay caladeros de pesca. Recordemos que el caladero es la zona donde existen, o sea, como donde se sabe que están los pececitos, porque no es que tú salgas al mar y digas, ay, acá, y pum, eches la malla y pesques. No, pues hay unas zonas donde los peces tienden a estar reunidos, se llaman caladeros. Entonces, supongamos que hay una zona de pesca que está cerca a un pueblo y los aldeanos tienen acceso directo a ellas, como que van y pescan lo que quieren todo el tiempo. Entonces, los individuos pescarán y tomarán pues tantos peces como quieran, para negocio, para lo que quieran. Y a cada individuo le va a interesar tomar los peces que él considere que necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada pez va a agregar utilidad marginal para ese individuo. Recordemos que la utilidad marginal es la satisfacción adicional que obtiene una persona al consumir una unidad de más de un bien o un servicio. Entonces, acordémonos de cuando vimos en esa unidad de utilidad marginal a qué nos referíamos. En este caso, pues, es la unidad de más del bien o servicio que, pues, consigue ese individuo que lo está usando. Entonces, si esta pesca perjudica el stock de peces, por decirlo así, ¿no? El inventario de peces que hay en esa zona, entonces el daño es compartido para todo el grupo, ¿cierto? Incluidas las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque los beneficios para el individuo superan el costo externo y le dan al individuo el incentivo para seguir usando el recurso. Por lo tanto, se producirá una falla del mercado debido a ese consumo excesivo. Por ejemplo, en Buenaventura, donde se pescan más mariscos y todo este tipo de especies, cuando
cuando las personas pescan y pescan y pescan y pescan, pues no le permiten ni siquiera al pez o al marisco obtener el tallaje necesario para que él pueda reproducirse una vez más. Entonces, ¿qué estaba pasando en estas zonas? O bueno, ¿qué pasó? Porque realmente es que algo que pasó y han cambiado las tallajes. Ahora resulta que la gente pescaba los camarones, los langostinos, los pulpos, etcétera, etcétera, los calamares, en las tallas en las que ellos todavía no eran adultos, es decir, que no se habían ni siquiera reproducido nuevamente. Y como yo estoy pescando esos pececitos que están todavía en su juventud o bebés, pues no permito que la especie se recupere. Entonces saco esa especie del mar y abajo no estoy dejando ni siquiera los huevos para que esta especie que yo saqué vuelva a recuperarse. Por eso a veces es muy importante que el gobierno, por ejemplo, haga intervenciones en las que le permita, obviamente, a las personas explotar el recurso, pero con condiciones. Entonces, en este momento, las autoridades pertinentes tienen unas condiciones para que tú puedas como sacar esas especies del mar, ¿cierto? Y pues comerciarlas. Pero tienen que tener un tallaje mínimo. Tienen que, mínimo, cada camarón para sacarlo del mar tiene que haber cumplido 5 centímetros, 10 centímetros. Bueno, no conozco realmente la norma, pero tiene que tener un tallaje mínimo. Si no tiene ese tallaje, tiene que dejarlos crecer. Y también hay unas épocas en las que no se puede pescar. Se llaman vedas. En Colombia se les llaman vedas, que son las épocas en las que está prohibido pescar. En el Pacífico está prohibido pescar en septiembre, en febrero. Hay unos ciclos de vedas que es el momento en el que se reproducen esas especies de peces. Entonces, si es el momento de su reproducción, pues no se puede invadir su espacio para garantizar que ese recurso se desarrolle con normalidad. Bueno, sigamos con nuestro concepto. Entonces, este concepto está muy relacionado, ¿cuál concepto? Pues el de bienes de acceso común, ¿cierto? Está muy relacionado con nuestro concepto de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad existe cuando se satisfacen las necesidades de consumo de esta generación sin reducir la capacidad de satisfacer las necesidades de generaciones futuras. Es decir, yo consumo agua porque lo necesito para vivir, pero yo necesito para vivir 5 litros de agua al día. Y resulta que yo como individuo estoy consumiendo 20. Pues resulta que yo me estoy gastando 3 veces más el agua de 3 personas que podrían consumirla en otro momento, ¿cierto? O mi misma agua. Si yo tengo 20 litros para la semana y en un día me consumo 15, pues tendré que racionar los otros 5 litros para el resto de lo que me resta de semana, ¿cierto? Entonces es muy importante entender que es la capacidad que yo tengo de satisfacer mis necesidades o las necesidades de esta generación sin reducir las necesidades que se pueden dar de las generaciones futuras. ¿Qué más podemos hablar de esto? Pues que se ha argumentado que la falla de un precio para los recursos de acceso común significa que es probable que se consuman en exceso y con el tiempo se agoten, ¿cierto? El hecho de que no exista un precio para esos bienes. Y alternativamente pueden usarse en exceso de manera que el recurso se degrade y no esté disponible como recurso para las generaciones positivas. Este tema es muy importante, no solo a nivel nacional ni a nivel de lo que estamos hablando nosotros, sino a nivel global, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es que los grandes países y potencias no vayan a tener recursos escasos, no. La condición de recurso no renovable es igual tanto para países desarrollados como para países no desarrollados, ¿cierto? Entonces, de ahí, pues empiezan a desarrollarse pues diferentes tipos de soluciones a los problemas asociados con el uso excesivo o con la degradación de los recursos de acceso común que van a depender en gran medida de quién usa los recursos, ¿cierto? A continuación les voy a dejar el perfil de Elinor Ostrom, que es una persona que es Nobel de Economía, ¿cierto? Una mujer, Nobel en Economía, que habló de estas posibles soluciones a esta posible problemática de sostenibilidad. ¿Listo? Para que por favor la revisen. Entonces, es muy importante cuando el recurso de propiedad común se extiende a más de un país a la vez, por ejemplo, los océanos, se requieren soluciones y negociaciones internacionales. Esas soluciones y negociaciones internacionales se dan a través de tratados internacionales u organizaciones existentes que limitan o se llegan a acuerdos para la explotación de este tipo de recursos naturales. Hablemos ahora un poco de las amenazas para la sostenibilidad. Entonces,
Tanto los altos niveles de pobreza como la búsqueda de crecimiento económico provocan problemas ambientales, ¿verdad? Estos problemas ambientales entonces pueden estar entendidos como la sobreexplotación de la tierra, la erosión del suelo, la degradación de la tierra, la deforestación, etcétera, etcétera. Para los países en desarrollo, estos problemas no solamente agravan la pobreza, ¿cierto? Y los niveles bajos de vida, ¿cierto? De calidad de vida, sino que además los problemas de los recursos de acceso común y las regulaciones resultan en externalidades negativas masivas, ¿verdad? Y en una amenaza significativa para la sostenibilidad. Consideremos entonces, por ejemplo, el problema de la deforestación utilizando el concepto de recursos de acceso común. Entonces, las personas de bajos ingresos en zonas rurales de países en vía de desarrollo, por ejemplo Colombia, a menudo dependen de la madera como fuente de combustible para cocinar, ¿cierto? Y utilizan fuentes comunes de madera, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, construyen sus casas, ¿cierto? Entonces, cuando estas personas talan árboles existentes, pues hay unas consecuencias, ¿cierto? Los hogares que necesitan la madera deben viajar a distancias más largas, ¿cierto? Para adquirir madera como combustible. ¿Mm? Y esto es a menudo responsabilidad, en muchos casos, de las mujeres y les deja menos tiempo para obtener ingresos para sus hogares. Es decir, que ya no podrían ir a cosechar o hacer otras cosas, sino que tendrían que viajar para conseguir madera. Es muy probable que esto mantenga, digamos, en un círculo vicioso a los hogares de bajos ingresos y no les permita, ¿cierto? Pues obviamente tener mayores ingresos. Y esto será el uso excesivo persistente de esos recursos. En términos de medio ambiente, hay costos privados involucrados, pero hay posibles consecuencias que involucran a terceros, como el resultado de la erosión del suelo y la degradación de la tierra. En el extremo, la pérdida de vegetación puede provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y pues puede tener altísimos costos externos. Muchos ejemplos que ustedes pueden revisar, no más en Colombia, hacen referencia, por ejemplo, en Bogotá, eh, el rellene de los humedales existentes, ¿cierto? Como el humedal de Capellanía o todo lo que tiene que ver con los humedales de la Conejera, ¿cuáles podrían entonces, preguntémonos un poco los costos externos que se generan cuando se rellenan este tipo de humedales? O no, para no irnos tan lejos, o para irnos un poquito más bien, más lejos, hablemos del páramo de Sumapaz, ¿no? O de la Reserva Van der Hamen o del Parque Nacional Chingaza, y de qué pasa cuando no están protegidos a nivel nacional, porque algunos campesinos que viven, digamos, por ejemplo, del cultivo de papa, empiezan a subirse hacia el páramo y empiezan a erosionar los suelos y entonces resulta que el páramo es el único ecosistema que produce agua en sí mismo, ¿cierto? O sea, que tiene la capacidad de él mismo generar agua. Entonces, pues empezaríamos a ver muchos costos externos y muy altos. Entonces, eso también podríamos empezarlo a revisar para que no solamente quede la teoría, sino que nosotras podamos revisar cuáles son los costos, ¿cierto?, de gastar en exceso esos recursos comunes. Pues esos problemas se agravan cuando los hogares pues tienen bajos ingresos, ¿cierto? Dependen de la economía de subsistencia y pues es posible que tengan que usar tierras de acceso común que no son adecuadas para el consumo de alimentos, ¿no? Lo que estábamos hablando, por ejemplo, el páramo de Sumapaz o lo que pasa con las quemas controladas en la Amazonía, ¿no? Que son quemas que se hacen en su gran mayoría para la ganadería, no, y no estamos hablando de solamente de hogares de bajos ingresos, sino de grandes corporaciones ganaderas que necesitan pues tener una mayor producción de ganado y por eso pues hacen estas quemas. Y esto ha pasado en muchas partes de Colombia y pasa constantemente que dañan ecosistemas, dañan páramos, dañan bosques húmedos tropicales, simplemente por la necesidad de hacer este tipo de cultivos y de cultivos como muy agresivos porque esas tierras no están adecuadas para hacerlos, ¿no? Como no están adecuadas para la ganadería, por ejemplo, para la siembra excesiva de papa. Entonces, pues esta amenaza no es solo para los hogares, sino obviamente para toda la sostenibilidad a largo plazo de la tierra como recurso natural. Entonces ya vamos viendo que las generaciones que empiezan a hacer esos daños, pues el daño colateral se empieza a evidenciar, pero se empieza a evidenciar mucho más el daño en generaciones futuras que no van a tener acceso, por ejemplo, a agua potable o que no van a tener acceso a la energía pues todo el tiempo, a la energía eléctrica.
El objetivo, por ejemplo, de esto es entender que pues habrá una sobreproducción y una subvaloración de los productos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son productos que se están realizando generando mayores gastos en recursos no renovables. Entonces, en el ejemplo que yo les ponía de la madera o de la producción de papa, obviamente va a haber una sobreproducción, una subvaloración de estos productos, ¿cierto? Porque se han asignado demasiados recursos a esta producción, por ejemplo, de la madera o a la producción de ganadería. Y este problema lo podríamos ilustrar fácilmente haciendo un gráfico de externalidades negativas de la producción. El siguiente sería entonces el uso de combustibles fósiles. Esta es otra amenaza para la sostenibilidad, ¿cierto? Y surge como el resultado de la fuerte demanda global de combustibles, ¿cierto? Para producir y transportar la cantidad masiva de bienes y servicios que exigen las economías en desarrollo y las economías más desarrolladas. ¿Por qué? Por el rápido crecimiento y la constante aceleración de la economía. Entonces, para esto pues se requieren combustibles. Entonces, la extracción y el uso de carbón, petróleo, gas natural, obviamente siempre van a generar costos externos que puedan representar en amenazas inmensas para las generaciones futuras, ¿cierto? Cuando se queman combustibles fósiles, chicas, se emiten gas dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, y obviamente esto se va a ver como evidenciado, por ejemplo, en el hueco de la capa de ozono, en la imposibilidad de recuperación de los ecosistemas, en la pérdida de especies de fauna y de flora, ¿cierto? Obviamente ustedes pues lo van a poder ver en sus clases de biología. Y pues esto tiene como un gran efecto, y es que los gases atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra, y esto está relacionado pues obviamente también con el cambio climático, ¿sí? Con todo eso que nosotros en algún momento hemos hablado de las grandes olas de calor que se presentan, o los inviernos más largos, etcétera, etcétera. Pues esto es porque los gases de efecto invernadero generan, ¿no?, una relación, porque se atrapan en la atmósfera y generan una relación en donde las temperaturas generales de la Tierra pues van a aumentar. Las posibles consecuencias, pues creo que no las alcanzaríamos a enumerar ni en 3, ni en 5, ni en 20 minutos, ¿verdad? Porque pues incluyen inundaciones costeras, cambios en los patrones agrícolas, clima extremo, y pues habrán costos externos masivos asociados con estos cambios. Obviamente, el hecho, por ejemplo, que haya inundaciones en la costa, pues va a hacer que miles de familias que viven y pues están, digamos que arraigadas en la costa, sufran el tema de desplazamiento, de reasentamiento poblacional, de pérdida de ingresos, etcétera, etcétera. Otra cosa que también genera, pues digamos que es este consumo, pues es el conducir automóviles y camiones. Obviamente eso genera monóxido de carbono, y esto contribuye en gran medida a la contaminación del aire. Recordemos hace poco que se generó este pico y placa de todo el día y el pico y placa de los fines de semana para disminuir la contaminación del aire de Bogotá, pero tendremos que revisar si realmente solamente los automóviles son los que generan ese gran impacto, o también estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con los sistemas de transporte público y pues los carros que no son amigables con el medio ambiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas estas emisiones pues no solamente hacen contaminación del aire, evitan que nosotros veamos los cerros, que todo se vea más opaco, sino que a largo plazo pueden generar lluvia ácida, que causa problemas para la vegetación y para los cultivos, que dañan los edificios. Entonces, imagínense nosotros tener que salir pues con superprotección porque no nos puede caer la lluvia, porque la lluvia nos puede hacer daño, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Además, pues que todo este transporte de combustibles fósiles pues están sujetos a riesgos de derrames, por ejemplo, y a daños para el medio ambiente, ¿no? Porque cuando han habido grandes derrames de petróleo, observemos que pues los daños en los ecosistemas en donde se produce son irreversibles. Entonces, vamos a ver, quisiera que investigaran un poco sobre el último derrame de petróleo que hubo en Colombia, donde se supone que el oleoducto estaba cerrado, algo pasó y hubo un derrame, y se habla de que hay unas pérdidas irreversibles del ecosistema para Colombia.
Y acá podríamos quedarnos hablando también sobre la contaminación del aire y del agua y del medio ambiente y etcétera, etcétera, ¿no? Porque el hecho de que los productores y consumidores de tales combustibles fósiles no puedan dar cuenta de los costos externos para las generaciones futuras significa que estos combustibles se producen en exceso y se consumen en exceso, ¿cierto? Representan una falla importante de mercado a nivel mundial. Y por eso es muy importante que nuestra generación y específicamente la de ustedes genere esos cambios en los hábitos y empecemos a consumir, digamos que energías renovables y energías que nos permitan ser mucho más amigables con el medio ambiente y que no tengamos unos daños de ecosistema tan altos. Bueno, después de haber hablado un poco acerca de pues todos estos daños que se generan, eh, para todo el tema de sostenibilidad, entonces hablemos un poco de algo, un tris más no interesante, pero sí tal vez que nos pueda aportar un poco más, y es las respuestas que el gobierno da a esas amenazas a la sostenibilidad. ¿Por qué digo que nos pueda aportar un poco más? Porque no basta con quejarse, no basta con conocer, ¿cierto? Solamente el daño que se está produciendo, sino que también es muy importante buscar las soluciones. Y las soluciones no solamente se buscan cuando nosotros hablamos de individuos, ¿no? La solución no solamente está en que yo como individuo voy a consumir menos, en que mami cierre la llave cuando lava la loza, en que por favor no te demores más de 5 minutos con la ducha abierta mientras te bañas. Obviamente esos son cambios que son importantes y que van a generar impacto. Pero como nosotros somos una sociedad que tiene un Estado, ¿cierto? Y que ese Estado gobierna para que la sociedad tenga mayores beneficios, es al Estado y al gobierno al que le corresponde también generar ciertos recursos, ¿cierto? Y ciertos sistemas que van a limitar, ¿no? Esas amenazas a la sostenibilidad. Entonces, revisémoslas un poco acá. Entonces, la primera es los sistemas de límites y comercio. Entonces, como las amenazas de sostenibilidad se extienden más allá de las fronteras nacionales, ¿cierto? Además, amenazan generaciones futuras. Volvemos a poner el ejemplo de la selva amazónica, ¿cierto? La que se llama el pulmón del mundo. Fíjense que la Amazonía la tenemos Colombia y la compartimos con otros países, ¿verdad? Pero no son solamente esos países los que se benefician del ecosistema que se desarrolla en la selva amazónica, sino es el mundo entero el que se beneficia de ese ecosistema, ¿cierto? Entonces, miren cómo es la naturaleza para que un ecosistema empiece a producir para todo el mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues se requieren soluciones y negociaciones internacionales que revisen que en el futuro no se van a dar cambios que sean dañinos e irreversibles para estos ecosistemas. Entonces, ahí se podría adoptar unos sistemas de límites y de comercio diferentes. ¿Cómo se puede hacer? Cuando los gobiernos establecen objetivos nacionales para reducir emisiones y alientan a las empresas a cumplir los objetivos mediante la creación de un incentivo económico para reducir esas emisiones, ¿cierto? También, como las emisiones no se limitan a las fronteras, es decir, yo no tengo una fábrica en Colombia y el humo se está esparciendo y dice, ay, no, acá ya empieza Perú, ya nos toca volvernos a Colombia. No, el humo se sigue esparciendo, ¿verdad? Entonces es necesario que haya un enfoque coordinado de toda la región para que se reduzcan estas actividades que generan esas emisiones de manera pues efectiva. Entonces, uno de esos enfoques para reducir el nivel de emisiones es el protocolo de Kioto, que es un acuerdo bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual su objetivo es reducir las emisiones globales de 6 principales gases de efecto invernadero. El tratado se negoció en Kioto, Japón, por eso se llama el protocolo de Kioto. Generalmente todos los protocolos que ustedes vean con Naciones Unidas van a tener el nombre del país donde se originó pues esa convención marco. Y imagínense, el tratado se desarrolla en 1997 y solamente entra en vigor en 2005. ¿Por qué? Porque se necesita un mínimo de países que estén de acuerdo para trabajarlo y cuando estén de acuerdo ese mínimo de países, entonces el tratado puede empezar a funcionar. Pero de nada sirve que hayan 10 países en el protocolo de Kioto, ¿no? Se necesita que la mayoría, si no son todos los países en el mundo, pertenezcan a este tipo de tratados para que realmente haya una disminución en la emisión de gases invernadero.
Para 2009, ya 187 países habían ratificado el acuerdo comprometiéndose a las reducciones. Pero una cosa es que los países ratifiquen el acuerdo y otra cosa es que el acuerdo entre en vigencia en esos países. Bueno, de eso no vamos a adentrarnos mucho en el tema, pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a desarrollar la actividad, la primera actividad que tenemos disponible en el aula virtual. Otra forma muy importante es el uso de tecnologías limpias. Dado que la extracción y el uso de combustibles crean externalidades negativas, pues se ha prestado mucha atención al uso de fuentes de energía renovables como solución. Las fuentes de energía renovables incluyen energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, biocombustibles, ¿cierto? Compostaje, etc. Estas formas de energía están incluidas en lo que se conoce como tecnologías limpias. Otros tipos de tecnologías limpias también incluyen esfuerzos para diseñar automóviles, hogares, edificios, iluminación y electrodomésticos que ahorren energía. Ustedes, si se dan cuenta, pueden ponerle stop a este video, dirigirse a su cocina y mirar si su nevera es ahorradora de consumo de energía o si su lavadora es ahorradora de consumo de energía. Y les aseguro que sí, porque además el gobierno exige que las tecnologías se vayan implementando a nivel, pues digamos que todas las personas puedan adquirir bienes y servicios que hagan uso de esas tecnologías limpias. También en nuestro recibo de la luz dice que nosotros deberíamos, por ejemplo, usar bombillos de LED para disminuir el consumo de energía, ¿cierto? Bueno. Los gobiernos pueden ayudar también subsidiando el desarrollo de tecnologías limpias y ofreciendo créditos a las empresas que invierten en este tipo de tecnologías limpias. Entonces, vamos a revisar en una figurita que tenemos a continuación cómo lo podríamos hacer. Entonces, vamos a empezar a recordar por allá cuando vimos subsidios para poder empezar a revisar cómo se podría hacer esto. Entonces, hay una empresa produciendo electricidad y usando energía eólica con turbinas en un parque eólico. Entonces, la empresa produce electricidad a través de turbinas eólicas. En la figura dice que sin subsidio, un parque eólico pondrá a disposición la cantidad de electricidad Q1 a un precio de P1, ¿cierto? Un subsidio del gobierno reducirá los costos de producción de la empresa, aumentando el suministro de la subvención de S1 de O1 a O1 más, haciendo que haya más electricidad, ¿cierto? O sea, a Q2 disponible a un precio más bajo, P2, para los consumidores. La adición del subsidio al precio del mercado significa que las empresas recibirán ingresos adicionales, las dos partecitas sombreadas, y les darán el incentivo para producir mayores cantidades de energía eólica, porque esta forma de electricidad es un sustituto de la energía producida a través de la quema de combustibles fósiles. Entonces los recursos se asignarán lejos del uso de combustibles fósiles hacia una forma más limpia y renovable de energía. Y dado que los parques eólicos no emiten gases de efecto invernadero cuando producen electricidad, las externalidades de este tipo de generación de energía son mínimas. En el lado negativo, una externalidad negativa puede ser que grandes extensiones de turbinas eólicas pues se pueden ver vistas como poco atractivas y ruidosas para los residentes cercanos, ¿cierto? Pero pues digamos que después de la instalación de un parque eólico, pues digamos que se supone que ese parque lo deberíamos hacer en un lugar donde pudiéramos aprovechar las corrientes de viento y no alterar a las comunidades. Hay un parque eólico muy importante en La Guajira, por ejemplo. A medida que los gobiernos estén dispuestos a subsidiar estas tecnologías, pues también depende de muchas cosas. Primero, que el gobierno esté comprometido de verdad a reducir las emisiones de carbono de su país, porque si el gobierno no está comprometido, seguramente las subvenciones no van a ser para los parques eólicos. Y un aumento en el uso de formas de energía más limpias solo sería posible si se reducen los precios a los consumidores, porque obviamente va a ser más barato consumir una energía de combustión fósil a una energía eólica porque va a costar más. Entonces, si hay un costo de oportunidad involucrado, obviamente yo voy a buscar que mi costo de oportunidad sea el menor cuando yo consumo energía. También es importante pues reducir
las externalidades negativas también para las empresas, ¿sí? Entonces, las fuerzas de mercado están ejerciendo fuerzas positivas porque los consumidores que comprenden las amenazas a la sostenibilidad van a requerir efectivamente un comportamiento responsable de las empresas y eso también lo hemos visto con el tiempo. Obviamente yo voy a preferir, por ejemplo, si yo tengo conciencia animal, voy a preferir usar cosméticos que no sean testeados en animales a cosméticos que sean testeados en animales. Entonces eso también pues va a ayudar a que las empresas tengan una mayor demanda cuando tienen una responsabilidad, digamos que social y ambiental mayor. Bueno, chicas, esto es todo por nuestra sesión de hoy. Espero se hayan divertido, lo hayan disfrutado. Cualquier duda o pregunta específicamente de las gráficas las vamos a aclarar en nuestras videoconferencias, puede ser a las 8 o después de las 11 también la podríamos hacer. Vamos a trabajar dos actividades. La primera son organizadores gráficos, algo nombré durante la presentación, y la segunda es un taller donde vamos a aplicar realmente las externalidades y el uso de gráficos. Cualquier duda, no duden en escribirme por el foro o por Teams, estaré súper dispuesta a ayudarles a que entiendan mejor este tema. Recuerden también que para que puedan averiguar un poco más sobre estas prácticas de sostenibilidad, pueden escoger diferentes empresas, la que quieran, la que a ustedes les llame la atención y mirar si esta empresa cumple con unos mínimos requisitos de responsabilidad social. Generalmente las empresas en su parte superior tienen, digamos que un ítem que va dirigido hacia lo que ellas hacen para consumir menos, ayudar al medio ambiente y ser sostenibles. Entonces espero que se hayan divertido y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.